Gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a platicar un poco. Hoy es una plática sobre lo que son básicos de clasificación arancelaria. Este es el primer webinar de una serie de webinars donde vamos a empezar a profundizar más en la clasificación arancelaria de las mercancías. Por eso le pusimos básicos de clasificación arancelaria, digamos que es la parte más básica, y de aquí se van a desprender una serie de módulos, de webinars, donde vamos a empezar a profundizar un poco más en lo que es la clasificación arancelaria de los productos y en la importancia que tiene para hacer importaciones o exportaciones, cómo nos afecta y cómo podemos tener o confirmar la fracción arancelaria de nuestros productos. Sabemos que de aquí se desprende todo, los que ya estamos en algún área de importaciones o exportaciones, pues sabemos que sobre todo en importación, la fracción arancelaria te determina todo lo que es tus impuestos, tus NOMs y tus regulaciones y restricciones no arancelarias. Pues bueno, pues es lo que tenemos hoy por hoy y vamos arrancando. Lo que es la agenda del día, bueno, introducción, antecedentes, platicaremos a grandes rasgos todo lo que es el sistema armonizado, prácticamente de eso se trata este webinar del sistema armonizado y daremos algunos ejemplos, ¿no? Ok, bueno, pues vamos empezando. Lo que es el sistema armonizado de codificación de mercancías, pues es el sistema que gobierna todas las mercancías que existen en el mundo. Es decir, este sistema está enfocado en clasificar todas las mercancías que hay en el mundo y darles un lugar, darles un orden y empezar a estructurarlas, ¿verdad? Darles un orden más que nada. Eh, para llegar a este sistema armonizado, pues hubo varios intentos a través de la historia. Lo que tenemos el día de hoy, que utilizamos en 156 países, pues ya es una obra maestra, ¿verdad? Que te agrupa todos los productos que hay en el mundo, incluso hasta los que todavía no existen, pero para llegar a esto, pues sí hubo varios intentos, algunos progresaron, algunos no, pero sí nos dieron las bases para empezar a organizar los productos que hay en el mundo. Entonces vamos a empezar con esto, vamos a platicarles de los intentos que hubo. Al principio, lo único que teníamos era nomenclaturas, o sea, nomenclaturas internacionales. Y realmente las nomenclaturas era básicamente pues ponerle un número a cada tipo de producto, y sobre eso clasificarlos, ¿no? O sea, les poníamos un número, los clasificábamos, decíamos, bueno, estos son productos del reino animal y van a ser el 1, o estos son productos que están vivos, van a ser el 2, y eso era todo lo que teníamos, ¿no? Después de eso sale lo que es un arancel de aduanas austrohúngaro. Este se genera en la Unión Europea en 1882 y este documento sigue los principios de clasificación de mercancías según las grandes divisiones naturales establecidas por la ciencia. Es decir, aquí en este documento que se genera en Austria y Hungría, por eso es austrohúngaro en 1882, lo que empezamos a hacer es a clasificar, es a decir, ¿sabes qué? Estos son textiles, estos son plantas, estos son animales y estos son minerales, ¿verdad? Entonces, las grandes divisiones naturales establecidas por la ciencia. Todavía no existían químicos, ni electrónica, ni nada de eso. Entonces, pues simplemente divisiones establecidas por la ciencia. O sea, es todo lo que teníamos en este documento. Luego viene lo que es una nomenclatura común de mercancías que ya sale en 1913, casi 50 años después.
Y aquí, bueno, pues ya empezamos a profundizar un poco en la clasificación de los productos. Y ya tenemos más secciones, ¿no? Ya tenemos animales vivos, tenemos productos de alimentación y bebidas, o sea, ya se empiezan a clasificar, materias en bruto o simplemente preparadas. Ya hay productos manufacturados. Recordemos que ya empezábamos con ciertas, ya el mundo tenía cierta manufactura, todavía no tan industrial, o sea, pero ya había productos fabricados y prefabricados, entonces ya teníamos una sección para productos manufacturados y teníamos oro y plata, no manufacturada, y en monedas de oro y plata. O sea, era todo lo que contenía la nomenclatura común de mercancías de 1913. Este es el primer intento de, para unificar la clasificación de las mercancías. O sea, esto es lo primero, el primer documento donde decimos, bueno, vamos a intentar agrupar todos los productos que hay en el mundo. ¿Ok? Después de esto tenemos una lista mínima de las mercancías para las estadísticas de comercio internacional. Cuando hablamos de estadísticas, hay que tomar en cuenta que las fracciones arancelarias nos sirven mucho para determinar todo tipo de estadísticas. Hay sistemas donde yo puedo meter la fracción arancelaria y puedo saber qué país está importando mi fracción arancelaria. Y estos sistemas los utilizamos mucho para detectar demanda de nuestro producto en otros países o en el mundo. O también, si estamos importando, con la fracción arancelaria podemos darnos cuenta quiénes son las personas que están importando esa fracción arancelaria en nuestro país. Y eso es con fines estadísticos. O sea, también los países podemos utilizar la fracción arancelaria para medir. Es decir, agarramos una fracción arancelaria, la fracción arancelaria del oro, y decimos cuánto oro está exportando México este año o cuánto oro está exportando México en los últimos 5 años. Entonces, todo eso lo podemos determinar y esos son los fines estadísticos. ¿Verdad? En el caso de la lista mínima de mercancías, ya empezamos a crear algo que se llama secciones, donde una sección, por ejemplo, una sección abarca todo lo que está vivo, ¿verdad? Y es una sección, pero en la sección vamos a abarcar desde lo que son plantas hasta animales, hasta tal vez microbios, todo lo que está vivo. ¿Verdad? Entonces, esa es una sección, es muy abundante. Luego vienen los capítulos. Los capítulos ya son más específicos. Ya tenemos un capítulo para máquinas y herramientas, ¿no? Entonces ahí vienen todas las máquinas. Es el capítulo 50. Y después tenemos otro capítulo para máquinas y herramientas eléctricas. Entonces, que eso serían el 85 y el 86 de la ley. Entonces, los capítulos ya son más específicos. Y de esa forma vamos siendo más específicos. Ya con las partidas, ya una partida te da lo que es máquinas y herramientas eléctricas con motor, ya es una partida, ¿verdad? Y luego máquinas y herramientas eléctricas con motor eléctrico ya es una subpartida. Entonces, la lista mínima de mercancías ya empezaba a ser más específica en el tipo de producto que estamos importando o exportando, ¿verdad? Después de eso, eh, tenemos una nomenclatura que se genera en Ginebra. De aquí ya hubo un gran cambio. O sea, ya tenemos lo que es secciones, tenemos capítulos y tenemos aquí posiciones principales que se desdoblan. Es lo que yo venía explicando en la lámina anterior. O sea, ya tenemos ciertas clasificaciones por producto. Tenemos también ya disposiciones preliminares, tenemos notas generales relativas a las secciones. Cuando nos metamos un poco más en lo que es el sistema armonizado como tal, el que se usa actualmente, vamos a ver que para todo tenemos notas legales y tenemos notas de capítulo y de subcapítulo que nos explican cómo clasificar el producto.
Es decir, no solamente es buscarlo y encontrarlo y listo, sino que hay que leer las secciones y los capítulos para poder nosotros entender cómo se clasifica cierto producto. Ok, lo más avanzado que sale después de esta nomenclatura de Ginebra es la clasificación uniforme para el comercio internacional, donde ya tenemos, bueno, aquí tenemos 10 secciones, 52 capítulos, 150 grupos y 570 posiciones. Entonces son los antecedentes que tenemos. Hay una nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, es el NAB. Esta se usó hasta 1974. Es una nomenclatura arancelaria creada en Bruselas. Entonces, también sigue la misma línea, capítulos, secciones, capítulos y subpartidas. Después viene la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, que aquí ya el gran cambio es que esta se genera en 1959 y esta nomenclatura lo que tiene es que empieza a incluir nuevas tecnologías. Ya en 1959 ya teníamos tecnologías como la energía nuclear, ya teníamos plástico, lo que es el caucho sintético, ya existía algo de electrónica, entre otras cosas. Entonces, ya vamos siendo más especializados en productos manufacturados e innovaciones tecnológicas. Y esto es gracias a la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. Seguimos teniendo 21 secciones y 99 capítulos. Muy bien, entonces, concluyendo lo que es la parte de los antecedentes, hoy tenemos lo que hoy por hoy tenemos es un sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Entonces, este es el nombre del sistema actual. ¿Ok? Entonces, para llegar a esto, tenemos un listado de mercancías. Viene desde 1937 la Liga de las Naciones, que es la nomenclatura de Ginebra. 1959 la nomenclatura arancelaria de Bruselas, el NAP. 1978 nomenclatura de cooperación aduanera. Y en 1988 nace por fin el sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, que es la OMA, y este es el sistema que estamos utilizando actualmente. En este webinar de básicos de clasificación arancelaria, pues los básicos son estos, ¿no? Es el sistema armonizado de Organización Mundial de la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? Entonces es el SAI, Sistema Armonizado. Muy bien. La Organización Mundial de Aduanas son 159 países miembros y el sistema armonizado se utiliza en estos 159 países miembros. Es decir, por ejemplo, tenemos aquí Bélgica. En Bélgica y México utilizamos el mismo sistema. Hay ciertos países que no utilizan este sistema, pero como lo podemos ver, pues está en la mayor parte del mundo, ¿verdad? Entonces, si yo voy a importar algo de Bélgica a México, yo puedo estar seguro que los dos estamos utilizando el sistema armonizado. Entonces, la fracción arancelaria con la que sale de Bélgica va a ser muy parecida o muy similar a la fracción con la que va a llegar a México. Entonces, más o menos vamos a entender de qué tipo de producto se trata, pero no es una garantía. O sea, yo puedo ver un producto, puedo ver un mouse para la computadora con cierta fracción arancelaria en Bélgica y en México, cuando llegue a nuestro sistema aduanero, voy a clasificarlo de otra forma. Entonces, puede que cambie. O sea, esto no es una garantía, es algo que sí tenemos que mencionar, porque aunque los 159 países estamos regidos con el mismo sistema, el sistema armonizado, no es una garantía que vayamos a utilizar la misma fracción en Bolivia que en México o en Bulgaria que en Kenia. Entonces, sí, vamos a llegar más rápido a entender de qué tipo de producto se trata, pero cada país le da la fracción arancelaria que necesita a dicho producto. Pues bueno,
El sistema armonizado, ya hablamos, son 156 países. Los que son miembros están en rojo. Los miembros que no aplican el sistema armonizado están en verde. Son ciertos países aquí de Sudamérica, de África y algunos de Europa y de Oriente. Y bueno, pues hay muy pocos que no aplican el SA, el sistema armonizado. ¿Verdad? Ok, el sistema armonizado dice, a finales de la década de los 60, todos los protagonistas del comercio internacional sintieron la necesidad de racionalizar y armonizar los datos contenidos en los documentos relativos al comercio exterior y particularmente armonizar la designación y codificación de los países, de las cantidades, transportes seguros y fletes. O sea, esto se genera a finales de la década de los 60, cuando ya empezamos a implementar el sistema armonizado. Ok, me voy a pasar aquí. Ok, en 1970 ya empezamos a utilizarlo de una forma más formal y es cuando la Organización Mundial de Aduanas ya lo implementa y entra en las principales aduanas del mundo. El sistema armonizado tiene 3 objetivos básicos. El primero es facilitar el comercio internacional, es decir, que se haga más fácil, ¿verdad? Todo. Si yo quiero importar un producto de Canadá con la fracción arancelaria, rápidamente puedo entender de qué producto se trata. Entonces, es como un lenguaje internacional para entender los productos. Ese es el primer objetivo. Luego, reducir los costos a nivel de los intercambios internacionales. Ok, tiene fines arancelarios, lo que es el sistema armonizado. Una fracción arancelaria nos determina impuestos, nos determina regulaciones y restricciones no arancelarias y nos determina pues alguna cuota o algún cupo o alguna restricción que se tengan en el país destino para importar. Entonces, esto nos hace más rápido el entendimiento de qué es lo que necesitamos cumplir para importar algún producto y por lo tanto nos reduce costos porque hace todo mucho más ágil, ¿verdad? Dice, facilita la recolección y comparación de las estadísticas. Ya hablábamos de estadísticas, nos permite medir cuánto estamos importando de un producto. O sea, cuánto importamos de computadoras o de maquinaria, de cierta fracción arancelaria. Y nos ayuda también para fines mercadológicos. Los que estamos en una compañía, en algún área de exportación, vamos a encontrar que con la fracción arancelaria podemos encontrar demanda de nuestro producto a nivel mundial. Entonces, y eso es buenísimo porque ya hay ahorita sistemas, si gustan luego se los paso, donde metes la fracción arancelaria y podemos obtener los nombres de los importadores que están importando ese producto en dicho país. Y eso para fines de investigación de mercado y de ventas internacionales, pues es algo maravilloso. Que son beneficios que han surgido después de los principales 3 beneficios u objetivos que tiene el sistema armonizado. ¿Vale? Entonces, esto es lo principal. Hay una base jurídica y una forma en la cual todos los países, los 156 países, nos regimos. Y aquí sí quiero puntualizar en esto, porque esto nos ayuda a conocer los límites que tiene el sistema armonizado. Dice, las partes no pueden modificar los textos, epígrafes ni la codificación que altere el orden de presentación de las partidas, que son los primeros 4 dígitos. Ahorita vamos a explicar eso. Es decir, el sistema armonizado, la parte primordial, la parte básica, no la podemos cambiar ningún país, ni Estados Unidos, ni Europa, o sea, ningún país puede cambiar lo básico, lo que son las secciones, los capítulos y las subpartidas, que son los primeros 4 dígitos, no se puede cambiar, ¿verdad? Eso no lo puede cambiar ningún país, todos nos regimos igual. Pero luego dice, las partes pueden crear
dentro de sus aranceles subdivisiones para cubrir sus necesidades de comercio. Es decir, en México, por ejemplo, yo sí puedo cambiar qué arancel le voy a poner a mi producto. Entonces, yo uso las mismas fracciones arancelarias, pero ya cuando llega a mi país, yo puedo determinar el arancel que le voy a poner a ese producto. Y ese es independiente del arancel que tiene Estados Unidos o España para algún producto. Entonces, esa parte sí la puede modificar cada país. Normalmente son 6 dígitos en una fracción arancelaria basándonos en el sistema armonizado. Cada país le puede agregar los dígitos, los dígitos que quiera, pero normalmente, en el caso de México, le agregamos otros 2. Entonces, tenemos fracciones arancelarias de 8 dígitos en México para importación. Y para exportación, a veces con 6 dígitos es suficiente. Salvo ahora que ya el SAT está regulando la parte de facturación para exportación, pues creo que ya estamos agregando los 8 dígitos de una fracción arancelaria y estamos agregando 2 más para temas de facturación. Luego viene, las partes deberán publicar sus estadísticas de comercio exterior conforme a la codificación de 6 dígitos del sistema armonizado. Es decir, toda la parte estadística, toda la parte de medición, cada país o su organización de aduanas tiene la obligación de publicar sus estadísticas a 6 dígitos. Es decir, a 6 dígitos, no a 8, que es el específico para cada país. Y el sistema armonizado es de aplicación obligatoria en su integridad para los firmantes de la convención, para los firmantes de la convención de la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, todo país que esté utilizando el sistema armonizado tendrá que acoplarse a este tipo de sistema para poder funcionar y para poder entendernos de mejor manera. Bien, funciona de esta forma. Empezamos con lo que es el origen de un producto tiene que ver mucho con el reino, digamos, si es del reino animal, pues le ponemos el origen, reino animal, modo de obtención, si es mediante algún proceso de agricultura, si es algún proceso productivo, cómo obtenemos ese producto, transformación, si es un producto manufacturado, grado de elaboración, o sea, si es un producto químico, todos los procesos que influyen para fabricar ese producto químico, el uso, es decir, aquí nos gusta mucho puntualizar en lo que es la forma de clasificar un producto, que es qué es, para qué sirve y de qué está hecho. Entonces, eso es importante, ¿no? Lo que es, qué es, para qué sirve y de qué está hecho para poder clasificar el producto. La presentación también tiene que ver en el sistema armonizado. No es lo mismo importar un producto como chía molida que importarla a granel. Entonces, sí se clasifica diferente y sí hay regulaciones y restricciones diferentes o si la vas a importar procesada o si la vas a importar en líquido, ¿verdad? En el caso de un producto como la chía. Las aplicaciones también, siguiendo el ejemplo de la chía, dices, puede haber chía que es medicinal, es para uso medicinal, o que es para consumo humano o para consumo de animales. Entonces, las aplicaciones también tienen que ver para determinar la fracción arancelaria. Bien, entonces, eso es lo básico del sistema armonizado, ¿no? Cómo empezamos a catalogar cada tipo de producto. Aquí tenemos un ejemplo de esto mismo, que es el origen. Por ejemplo, aquí tenemos el origen, el reino animal, ¿verdad? Y tenemos un producto del reino animal que es vaca para abasto. Y aquí está su fracción arancelaria, ¿verdad? Luego tenemos modo de obtención, carne de bovino deshuesada. Es decir, aquí ya tenemos
subproducto del producto que tenemos aquí arriba, de la vaca para abasto, estamos clasificando ya la carne. Si se fijan, el producto como tal, la vaca viva, tiene esta fracción y un subproducto de la vaca, que es la carne, viene ya en esta fracción de acá, ¿verdad? Que es el modo de obtención. Cuando involucramos un proceso de transformación, nos brincamos ya a otro capítulo. Los primeros 2 dígitos son el capítulo. Es decir, número 1, reino animal, es un producto vivo. Número 2, modo de obtención, que es ya otro producto, que es la carne. Y de la misma vaca, si vamos a obtener la grasa, pues ya hay un proceso de transformación. Entonces ya nos vamos a otro capítulo, que es el 15. Entonces, del mismo origen estamos sacando ya dos productos, 3. Puede ser la piel. Si obtenemos la piel de la vaca, nos vamos ya al capítulo 41, que es por modo de obtención. Entonces ya tenemos la piel. ¿Verdad? Y luego vamos especificando. Si la piel viene curtida, es capítulo 43, que es la elaboración. Y un producto ya más transformado podría ser el cinturón, que viene de la misma vaca, es capítulo 42. Y un producto para un fin específico, que sería el uso o función, sería el asiento automotriz tapizado con piel de vaca, pues nos vamos al capítulo 94. Entonces, todos estos productos salen del mismo origen, lo que es la vaca, pero ¿qué es lo que va cambiando y va determinando la fracción arancelaria? El uso, la transformación, la elaboración o el modo de obtención. Entonces, tenemos que entender estas 4 cosas. O sea, lo más básico es el origen, ¿verdad? Pero según el modo de obtención, la elaboración, la transformación o el uso, es como vamos a empezar a clasificar. Lo más interesante aquí es que entre más arriba en la ley, en el sistema armonizado, es más elaborado el producto. Es decir, vamos de lo más general a lo más específico y a lo más procesado. A lo más básico, el producto natural, la vaca viva como tal, ¿no? Y ya un asiento automotriz de piel, pues ya está en el 94. Entonces, siempre vamos a ir de lo más básico hasta lo más profesional o lo más elaborado. El sistema armonizado incluye todos los bienes, incluso los que no están inventados, ¿verdad? Siempre que sean tangibles. Ok, es importante mencionar, el sistema armonizado es únicamente para bienes tangibles, que se puedan tocar, que se puedan palpar. Porque a veces vendemos, por ejemplo, en Grupo Agras vendemos servicios, facturamos servicios a empresas de Estados Unidos o de Canadá, les vendemos los servicios y los servicios como tal, pues no tienen una fracción arancelaria. O sea, simplemente son servicios pues que facturamos, que cobramos y listo. Pero no hay un proceso aduanero que nos implique clasificar un servicio. Entonces, es para eso. ¿Y de qué forma clasificamos los que no están inventados? Bueno, pues hay secciones, digamos, electrónica. A lo mejor todavía no inventamos un celular, pues que sea del tamaño de la oreja, ¿no? O sea, todavía no lo inventamos, pero lo vamos a inventar en 15 años, ¿no? Un celular, un microcelular que cabe en el tamaño de la oreja. Todavía no lo inventamos. Entonces decimos, bueno, ¿cómo lo vamos a clasificar? Si todavía no existe ese celular, pues lo que vamos a hacer es meternos al área de celulares y utilizar una fracción genérica. Entonces, hay una sección que es productos manufacturados, hay un capítulo que es electrónica, hay una subpartida que es celulares, y a lo mejor ahí dentro de las subpartidas celulares, pues aparecen los que tienen pantalla, aparecen pues todavía los análogos, aparecen todo tipo de celulares, pero ese en específico todavía no existe, entonces le asignamos una fracción que se llame los demás. Entonces, por eso se dice que el sistema armonizado
clasifica todos los productos, incluso los que no están inventados, porque tenemos fracciones arancelarias genéricas que nos permiten abarcar ese tipo de productos. Muy bien. La estructura del sistema armonizado en México, pues tenemos 97 capítulos, perdón, tenemos 98 capítulos en México. Luego tenemos capítulos que se subdividen en grupos o en especialidades a las cuales les llamamos partidas o subpartidas. En el sistema armonizado también tenemos, se asume la forma de un código numérico de 6 dígitos, o sea, lo que les decíamos, los primeros 6 dígitos de una fracción arancelaria son inamovibles, esos son parte del sistema armonizado, y en México agregamos otros 2. En México también estamos agregando un capítulo más, normalmente son 97, en México son 98, ¿verdad? Cabe destacar que las subpartidas se dividen en subpartidas de primero y de segundo nivel, es decir, subpartidas de un guión y subpartidas de 2 guiones respectivamente. Y a su vez las subpartidas de primer nivel o de un guión pueden estar desglosadas o no. Entonces, esto ya es la estructura básica del sistema armonizado para México, ¿no? Hablando del sistema aplicado a México. Bien. Ok. Estructura del sistema armonizado. Hay subpartidas residuales de primer nivel y de segundo nivel, ¿verdad? Una subpartida residual es como la que mencionábamos, los demás. Empieza con el número 9. Entonces, cuando vemos una subpartida residual es porque ya tiene un número 9. Entonces estamos clasificando los demás, ¿verdad? Aquí viene un ejemplo de los curitas. Y aquí podemos entender de una forma más clara lo que son los capítulos, la partida y la subpartida. Es decir, el capítulo aquí son los primeros 2 dígitos, es el número 30. Luego tenemos la partida, que es el número 5. Y tenemos luego la subpartida, que es el número 10. Entonces, estamos clasificando los curitas, apósitos y demás artículos, ¿no? Y dice, los primeros 6 dígitos de la clasificación deben ser idénticos para todos los países miembros de la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, esta es la clasificación de los curitas, es la 30, 0, 5, 10. Y en el caso de México le estaríamos agregando otros 2 dígitos, ¿verdad? Entonces, capítulo, primeros 2, partida, siguientes 2 y subpartida, los terceros 2 dígitos, ¿verdad? Es como empezamos a clasificar. Cada país agrega tantos dígitos como sea necesario. Es lo que estábamos platicando. En México podríamos agregarle otros 2 para que sean 8 y podemos agregarle otros 2 dígitos para que sean 10. Hay países que, incluso en Europa, hay países que tienen su fracción arancelaria con 10 dígitos, ¿verdad? Y luego dice, se añade al código del sistema armonizado los dígitos, letras o cualquier otro carácter necesario para formar sus propias subdivisiones arancelarias o estadísticas. Ok, son 6 dígitos del sistema armonizado y cada país agrega los que requiera para determinar sus aranceles y sus estadísticas y sus normas, ¿no? También sus regulaciones y restricciones no arancelarias, que en México tenemos mucho el tema de las NOM, que ahorita está sonando bastante. Entonces, y está sonando bastante porque pues antes podíamos exentar algún producto del cumplimiento de alguna NOM con una carta NOM, y ahora ya no, desde hace 3 años para acá ya no, ya tenemos que cumplir forzosamente con las NOM, obligatoriamente. Entonces, dice aquí que en el caso de México se aumentó un séptimo y un octavo dígito. Las fracciones en México de importación son de 8 dígitos. Eso hay que dejarlo claro. Nosotros tenemos que reportar 8 dígitos para hacer un despacho de importación. De exportación, con 6 dígitos es suficiente. ¿Okay? Bien. Aquí estamos hablando muy específico del caso de México, de los curitas. Hablábamos de que el capítulo son los primeros 2 dígitos, la partida son los siguientes 2, la subpartida los terceros 2, y para llegar a la fracción arancelaria hay que tener 8 dígitos. Es decir, únicamente
Una fracción arancelaria se le puede llamar fracción arancelaria si tiene sus 8 dígitos. Si tiene 6, es una subpartida. Ahora, es importante mencionar, la fracción arancelaria tiene sus 8 dígitos y es la única que tiene carácter legal en México. O sea, una subpartida no tiene carácter legal. Una subpartida no nos va a determinar impuestos, ni aranceles, ni regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿verdad? Solamente la fracción arancelaria. ¿Ok? En México, el sistema armonizado se presenta como LIGI, que es Ley de Importación, es Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, es la LIGIE. Entonces, la LIGIE es una ley que solo tiene 2 artículos. Tiene el primer artículo, que es donde vienen pues todas las reglas de carácter general para poder clasificar los productos. Y en el segundo capítulo tenemos todas las fracciones arancelarias con sus secciones, sus capítulos, sus partidas y sus subpartidas y sus fracciones arancelarias. Entonces, en México la LIGI es la ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Entonces, nos sirve para determinar impuestos generales tanto de exportación como de importación. Y seguimos, bueno, la misma estructura que ya estábamos comentando, que está basada en el origen, el método de obtención, la transformación, el grado de elaboración, usos y función y las aplicaciones. O sea, en resumidas cuentas, o más fácil de transmitir, es qué es, para qué sirve y de qué está hecho. Bien, entonces, en México la ley del Impuesto General de Importación y Exportación consta de este sistema, que es el sistema armonizado de designación y codificación. El sistema son 22 secciones, 98 capítulos para México. Tenemos 1,154 partidas, 5,000 subpartidas y 12,116 fracciones arancelarias específicas. Claro, en el mundo hay más de 12,116 productos, hay miles de millones de productos, pero con estas fracciones arancelarias y con estas subpartidas nos permite abarcar la mayor cantidad de productos que existen actualmente y, como lo decíamos anteriormente, los que aún no existen, ¿verdad? Se utilizan notas de sección. Cada sección tiene sus notas para explicarnos cómo se trabaja esa sección y cómo debemos entenderla. Se utilizan notas de capítulo para explicarnos el capítulo en sí y se utilizan las notas explicativas. Importante mencionar, es obligatorio al momento de clasificar un producto revisar notas explicativas. Antes no era obligatorio. Hoy en día su agente aduanal tiene que revisar notas explicativas, notas de capítulo y notas de sección para darnos la correcta clasificación arancelaria de las mercancías. Hay algo que se llama el fundamento legal de tu fracción arancelaria. Si ustedes están en un área de importación, más que nada, es relevante pedirle a nuestro agente aduanal el fundamento legal de lo que es la fracción arancelaria para poder nosotros justificarla ante una revisión. O sea, si nuestro despacho aduanero cayó en rojo, nos cae una revisión, lo que nos va a pedir la autoridad es una revisión de nuestro producto, nos va a revisar el producto y nos va a revisar la fracción arancelaria. Si estamos mal clasificados, podemos incurrir en multas, infracciones y sanciones según la ley aduanera. ¿Ok? Si está bien clasificado, bueno, pues nos van a dejar ir y listo, ¿no? Ok, esa es la estructura del sistema. La estructura armonizada es la que armoniza pues todos los productos que hay en el mundo en base a estos, a los reinos. Por ejemplo, tenemos productos del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral. Luego tenemos ya lo que es elaborado, lo más elaborado, materia constitutiva, que es materias primas, y la función. Entonces, esta es la parte que le llamamos armonizada. La parte de designación identifica y describe técnicamente, es para productos ya más especializados. Por ejemplo, un microscopio.
Un microscopio lo clasificamos por designación, porque es un aparato muy especializado que se utiliza ya para una función muy específica. Y la codificación, pues es simplemente la estructura numérica que tiene todo lo que es la fracción arancelaria de la mercancía. Ese es como está estructurada en México la LIGI. Nomenclatura, vamos, son los números. A ver, creo que tenemos una mano levantada. Karen Torres. ¿Quieres abrir micrófono, Karen? Sí, perdón. Me Sí. surgió una duda ahorita que mencionabas sobre las notas de sección, capítulo y explicativas. Fíjate que sí ubico las notas de sección, de capítulo, pero las explicativas también vienen en la LIGI. No estoy muy bien. No, No, ok. las notas explicativas no vienen en la LIGI. Yo te recomiendo que las puedes googlear. Te voy a poner aquí en el chat, si gustas, la página. Si tú te metes a cisex.gov.mx, ahí vas a poder encontrar las notas explicativas. Ahora, no son muy difíciles de encontrar. Tú puedes googlear notas explicativas LIGI y las vas a poder descargar. Hay un tema con las notas explicativas. Son como 4,000 páginas. O sea, es un tema muy interesante. Yo te recomiendo que lo bajes en digital y que puedas empezar con tu fracción arancelaria, puedas determinar la subpartida, y te vayas a las notas explicativas de subpartida del producto que quieres obtener. ¿Qué son las notas explicativas? Es como la ampliación de toda tu fracción arancelaria. Ahí vas a encontrar exactamente, vamos, poniéndole, yo aquí tengo un mouse, eh, y hay mouse, a lo mejor está el mouse de bolita, el de antes, y el de infrarrojo como o a lo mejor está el mouse que utilizan los arquitectos para diseñar. Entonces, en la nota explicativa es donde te va a explicar que a lo mejor el mouse que utiliza un arquitecto para diseñar en AutoCAD y eso, ese es un mouse más especializado y ahí te va a decir, ¿sabes qué? Aquí no va. ¿Verdad? O sea, es la parte más especializante de la fracción arancelaria. Entonces, es obligatorio que la agente aduanal, que legalmente es el responsable de clasificar tu producto para importación, te revise notas explicativas y que te fundamente la fracción para que tú no tengas ningún inconveniente al momento de importar. ¿Ah? Pero aquí está el link, la página donde la puedes descargar. Incluso yo al final les voy a dejar mi correo. Si me quieres enviar un correo, te mando un link exacto para descargar los datos explicativos. ¿Sale, Karen? Perfecto. Muchas gracias, Alan. Muy claro. Gracias a ti. Muy bien, entonces la parte de la LIGI está la nomenclatura. Entonces, es el sistema de clasificación lógico y sistemático, ¿no? Nomenclatura, estamos hablando de los números. Las reglas generales, estas aparecen en el artículo número 1 de la LIGI. Las secciones empiezan a abundar en el universo de mercancías que hay, ¿verdad? Los capítulos ya son más específicos. Un capítulo ya me habla específicamente de maquinaria, de animales, de electrónica. O sea, un capítulo ya habla de grupos más específicos de productos. Las notas legales son las que definen el alcance, los límites y el contenido de cada sección, ¿verdad? Y las partidas y las subpartidas son las que ya determinan legalmente una fracción arancelaria. Bien. Ok, para empezar a resumir, o sea, tuvimos varios intentos de sistemas para clasificar las mercancías hasta llegar al que actualmente tenemos, que es el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Son 3 objetivos básicos de este sistema: facilitar el comercio internacional, reducir costos a nivel de intercambios internacionales y facilitar la recolección y comparación de las estadísticas. Haces fines de estadísticos. El sistema armonizado a nivel mundial tiene una codificación común que se identifica invariablemente hasta 6 dígitos. O sea, 6 dígitos es a nivel mundial. El producto que ustedes estén importando o exportando de cualquiera de los
156 países de la Organización Mundial de Aduanas son 6 dígitos. Cada país puede modificar y agregar los dígitos que necesite para sus fines estadísticos o arancelarios, ¿no? La especialización, tanto el estudio y el conocimiento de las mercancías, se llama merciología. La merciología es la ciencia que estudia a las mercancías. Entonces, hay especialistas, merciólogos, que son los que estudian y clasifican a las mercancías y son las personas que están trabajando constantemente en actualizar el sistema armonizado. Muy bien. Aquí es importante mencionar, dice, la evolución constante de la ciencia y la tecnología en el campo industrial y comercial ha hecho posible que el comercio exterior se analice mediante dos aspectos. Número uno, la obtención de informaciones estadísticas más detalladas, y número dos, la aplicación de las políticas arancelarias y no arancelarias a las mercancías de importación y exportación. Entonces, básicamente de eso se trata. O sea, ese es el fin para cada país. ¿Cómo nos va a ayudar a México a utilizar el sistema armonizado? Para medir, para tener estadísticas y para determinar nuestros aranceles y para entender cada producto, ¿verdad? Básicamente, ese es el beneficio que nos da lo que es el sistema armonizado aplicado en México. El sistema de clasificación arancelaria más aceptado y usado internacionalmente es el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que internacionalmente tiene 6 dígitos. Bien. Ok. En México se aplica desde 1988 y se aplica a través de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, comúnmente conocida como la tarifa de importación y exportación. Al hablarles de la tarifa, yo podría decirles que es fácil hoy con Google, con San Google, utilizar lo que es un buscador para encontrar una fracción arancelaria. No es lo más correcto. La realidad es que la única persona capacitada para emitir una fracción arancelaria en México es un agente aduanal. O sea, lo correcto es que su agente aduanal clasifique la mercancía. Hay productos que vienen llamados, se les dice llamados, por ejemplo, una pluma puede venir así como tal, pluma o bolígrafo, y entonces ya lo encontraste en el buscador en internet y tienes la fracción arancelaria y a lo mejor con eso ya se la das a tu agente aduanal, pero puede ser que no sea la correcta. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que cuando importamos ese bolígrafo y llega a la aduana, el agente aduanal puede determinar otra fracción arancelaria y resulta que esa fracción arancelaria tiene una NOM o tiene algún impuesto o incluso tiene algún arancel, ¿verdad? Entonces dices, no, pues, ¿sabes qué? Ya no me funciona porque pues el agente aduanal determinó otra. Entonces, lo correcto es que su agente aduanal les clasifique su producto y ustedes como importadores o exportadores le soliciten un fundamento legal para justificar esa fracción arancelaria. Entonces, ese es nuestro consejo como profesionales en la materia, ¿verdad? Y luego dice, el sistema armonizado y la LIGI comprenden todas las mercancías, aun las que no están inventadas. Bueno, ya abundamos en eso. Y bueno, pues son dos factores, todas las mercancías, incluso las que no están inventadas y que es únicamente para mercancías tangibles. Tenemos 10 minutos, amigos, para preguntas y respuestas de lo que fue este gran webinar de básicos de clasificación arancelaria. No sé si quieran abrir su micrófono o colocar las preguntas en el chat. A ver, Karen, ¿quieres abrir tu micrófono? Sí, Alan, gracias. Sí. Tengo nada más una última pregunta. Es en relación a lo que nos comentabas al principio. Decías que podíamos checar estadísticas de los importadores que utilizaban dicha fracción en nuestro país. ¿Eso lo puedo checar directamente en CISEX o el SNICE? Sí, mira, yo te puedo recomendar, hay algunos programas que son gratuitos, que yo te puedo pasar los links, pero lo más básico es la Secretaría de Economía.
sea, si tú te metes a la Secretaría de Economía, en la página de la Secretaría de Economía tú puedes meter la fracción arancelaria de tu producto a 6 dígitos y puedes empezar a ver lo que es las estadísticas de importación y exportación de ese producto. Sin embargo, no es muy abundante la Secretaría de Economía, te va a dar información muy generalizada. Si me mandas un correo, te puedo mandar algunos links de algunas plataformas que te dan incluso información más específica y no solo a 6 dígitos, sino hasta 8 dígitos sobre el producto que ustedes están importando o exportando. ¿Puedo saber qué producto importan ustedes o exportan? Mira, nos dedicamos al sector de médicos, son productos médicos, sillas de ruedas, muletas, ¿qué más? Nebulizadores, concentradores de oxígeno, todo del sector médico. Ah, ok, perfecto. No, pues todos esos productos perfectamente los pueden medir. ¿Es más que nada importación o exportación? Ahorita pura importación. Ah, ok, perfecto. Mira, podemos hacer aquí un ejemplo rapidísimo, aprovechando el tiempo. Mira, la base que a mí más me gusta y que es gratuita es de las Naciones Unidas, que es Comtrade Database. Si tú tienes algún producto del sector médico, puedes aquí meterte a esta página, comtrade.un.org, Get Data, y con tu fracción arancelaria puedes empezar aquí a meter lo que son, aquí dice, mira, HS, Harmonize Code. Entonces, aquí puedes empezar a seleccionar el capítulo y empezar a pedir reportes del año 2020 y ya sea México, aquí, ¿quién reporta México? De sus socios, el mundo, y ya sea trade flows, que sea importación o exportación, y con eso le pones en Get Data y te va a arrojar del producto las estadísticas de importación y exportación. Y lo más interesante de esta base de datos es que lo puedes hacer entre 2 países específicamente, o entre México y el mundo, ¿no? Como lo estamos viendo aquí. Entonces, esta yo te la puedo poner aquí en el chat, Gracias. porque es un poco más abundante que la Secretaría de Economía, ¿verdad? Muy bien.